continuar entonces y nos toca ver la otra parte. Dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Pero vamos a ver que para lograr una buena resistencia tenemos que trabajar en equipo. Uno no puede resistir solo. Entonces dice, por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 4, versículo 12: y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. A ver, aquí está la figura, ¿no? Se resiste en equipo. Dice, quizás contra uno le puedan ganar, pueden prevalecer, pero 2 van a resistir. Y cordón de 3 dobleces. Claro, el tercero es Dios, que está en medio de estos dos, fortaleciendo, ¿no? Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Así que tenemos que ver este concepto. La resistencia se logra en equipo. Filipenses 1:27. Solamente que os comportáis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí en Filipos había un anfiteatro. Los griegos lo habían construido. Los griegos usaban ese anfiteatro para hacer sus obras teatrales. Los griegos eran famosos por eso. Vieron esas máscaras donde hay una está con una risa y la otra triste, porque los griegos les encantaban los dramas, ¿no es cierto? Pero cuando los romanos conquistan, ellos dijeron: no nos gustan las películas dramáticas, a nosotros nos gustan las películas de acción. Entonces ese anfiteatro lo convirtieron en una arena de batalla, en un campo donde peleaban gladiadores. Entonces ellos transformaron ese lugar de actuación en un lugar de batalla. Y acá Pablo usa una palabra, combatiendo unánimes, que solo aparece acá en el libro de Filipenses. ¿Por qué? Porque esta palabra se usaba en este anfiteatro para describir una de estas competencias. Había distintos tipos de batallas. Por ejemplo, un gladiador peleando contra otro gladiador. Otro tipo era un gladiador contra un león, contra un animal. Pero había una batalla, una de estos combates, que eran algunos gladiadores juntos, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La palabra es sin atleo. La preposición sin significa junto con. Y atleo es de donde viene nuestra palabra atleta. Pero el atleta en aquel tiempo era el luchador. Entonces esta palabra significa luchar en equipo, luchar juntos. A ver, vamos a representar un poco esto acá para que ustedes puedan entender cómo era. Necesito 3 gladiadores que vengan acá adelante. A ver, mándenlos al frente. ¿Quién tiene ahí pinta de gladiador? Vamos, mándenlos al frente acá. 3 libres que vengan acá, que sean gladiadores. Vamos. Vamos, mándenlos al frente. Van a venir acá, de este lado. Ahí viene uno, muy bien. Vamos. Acá tenemos los otros 2, acá está. Pónganse acá. Ahora, este combate era así. Ustedes 3 tienen que formar un equipo, ¿sí? Y les mandaban 8 leones. Y los 8 leones, ¿saben cómo atacan los leones? ¿Vieron 1 Pedro 5:8? Andan alrededor, ¿no? Los leones van girando ahí buscando atacar por la espalda, ¿no? Atacan a su víctima saltando y atacando acá, morder en la nuca. Entonces, ¿cómo se pondrían ustedes para pelear contra los leones? A ver.
Muy bien, ahí está. Ahora, pinta de así, agarren. Espada y escudo, agarren. Muy bien. Saquen fotos, ¿está bien? No. Muy bien. Ahora, no, quédense. Ustedes están en el anfiteatro. Ustedes están mirando ahí. Ustedes están ahí. Los 8 leones acá alrededor, ¿no es cierto? Ahora, imagínense esta escena ahí, ¿no? Un león te amaga, entonces vos te vas para atrás y los empujás a ellos dos. Dale. Y los empujás. Y ustedes se enojan con él. No, dice, ¿qué hacen? Empiezan a discutir, dense vuelta ahí. Empiezan a discutir ahí. Y empiezan a pelear entre ustedes. Ahí. ¿No? Se imaginan, hasta los leones se empiezan a reír, ¿no? Porque dicen, a esto lo comemos así fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque están peleando entre ellos, ¿no es cierto? Pero el concepto es, sinatleo, ¿qué es? Tenemos que luchar juntos. A ver, no tengo que pelear con mi hermano, él no es mi enemigo. Sí, a veces alguno medio torpe, alguno a veces me la complica un poco, ¿no? Pero no es mi enemigo está afuera. Y tenemos que luchar juntos, en equipo, peleando contra el enemigo. Muchas gracias. Un aplauso a los gladiadores que tenemos acá. ¿Ves? Este es el concepto, combatiendo unánimes. El concepto es combatiendo juntos, luchando juntos, entendiendo que el enemigo está afuera y él es el que nos está atacando y tenemos que protegernos. ¿Por qué espalda con espalda? Porque la espalda es el punto débil. Cada uno protege la debilidad del otro. Cada uno está cuidando a su hermano para que el enemigo para que el león no me salte de atrás. ¿Ves? Cada uno protege la debilidad del otro. No critico la debilidad del otro, la protejo. Tenemos que aprender a combatir juntos. Mira, esta palabra aparece acá en Filipenses 1:27, pero aparece una vez más en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, versículo 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, que combatieron juntamente conmigo. Ahí está la palabra sinatleo. A ver, dice Pablo, ellas formaron equipo conmigo y peleamos juntos por el Evangelio. Pero ahora, ¿qué estaban haciendo? Ahora estaban peleando entre ellas. Ahora estaban discutiendo entre ellas ahí. Dice, no, ellas están equivocándose. Evodia, Sinti, que no es tu enemiga, es tu equipo. Miren, he trabajado muchas veces, por muchos años con jóvenes, formando equipos de líderes, pero que a veces terminan peleándose entre ellos. Porque comienza a haber diferencias, porque uno no, porque las cosas hay que hacerlas así, y el otro dice no, porque hay que hacerlas así. Y de pronto, como Evodia y Sinti, que qué feo, ¿no? Que pasaron 2000 años y nos acordamos de Evodia y Sinti, que ¿por qué? Porque estaban peleando entre ellas. Pero estas dos hermanas, dice Pablo, formaron equipo conmigo. Ahí cuando comenzó la iglesia en Filipos, trabajamos juntos, luchando por el Evangelio. Sí, pero no nos acordamos de eso, lo que nos acordamos es que estaban peleando entre ellas. ¿Te das cuenta? Sin atleo. Ahora fíjate, dice acá en Juan capítulo 17, el Señor está orando, y está orando para que seamos perfectos en unidad, para que el mundo conozca que somos discípulos de Cristo. Que seamos, dice, perfectos en unidad. A ver, tenemos que aprender a combatir juntos. Fíjate, esta preposición sin, junto con, se utiliza en varios versículos de la Biblia. Sinatleo es combatiendo unánimes.
Después, sinergeo, dice cooperando en oración. Cooperando en oración. Trabajen ustedes conmigo, dice Pablo, a través de la oración. Me encanta porque la palabra orgeo tiene que ver con trabajo. Y Pablo dice acá, yo trabajo predicando el Evangelio y ustedes trabajen junto conmigo a través de la oración. Porque es tanto trabajo orar como predicar. Algunos creen que orar, bueno, vos que no podés hacer nada, orar. No. Orar es un trabajo, cuesta orar. Nos cuesta estar de rodillas, nos cuesta separar tiempo para orar. Parece que nuestro cuerpo quiere estar en actividad, no orando. Estamos ahí orando y a veces es una lucha. Los pensamientos se vuelan. Nos cuesta concentrarnos en la oración. Las emociones a veces están alteradas. Una vez un amigo le dijo al otro, ¿y qué tal tu tiempo de oración? ¿Lo disfrutaste? No, la verdad que fue una lucha, dice. Estaba de rodillas ni 5 minutos y ya mi cuerpo quería levantarse. Y mi mente se iba, los pensamientos volaban y tenía que llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Cristo. Y mis emociones estaban alteradas y era una lucha someter mi cuerpo, que la voluntad se imponga y me diga, no, quédate ahí, necesitas orar. Y sí, después con el tiempo comencé a disfrutar, la paz de Dios comenzó a gobernar y poco a poco mi cuerpo se sujetó, los pensamientos obedecieron, las emociones se tranquilizaron y comencé a orar y disfrutar de la oración. ¿Ves? Orar es un trabajo. Yo necesito separar un tiempo, necesito marcar un momento para estar a solas y orar. Cooperando ustedes con la oración. Dice, sinergos, cooperando en el servicio. Y por último, sin martireo, que significa testificando juntos. Hechos 2:4. Fíjate cuántas cosas tenemos que hacer juntos, como equipo, combatir juntos, cooperar juntos, servir juntos, testificar juntos. Es que este es el concepto, Dios nos une para formar equipos en el cual podamos servir juntos al Señor, para que seamos perfectos en unidad. La victoria solo se logra en equipo. La victoria se logra en equipo. Ahora, tenemos que identificar al verdadero enemigo. Y el enemigo no es tu hermano. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Por qué? No ignoramos sus maquinaciones. En el contexto en el que Pablo dice esto en 2 Corintios, había conflictos dentro de la iglesia. Porque unos querían perdonar a ese hermano que había caído en pecado, pero que se había arrepentido, y otros decían, no, a este no hay que perdonarle, no hay que recibirlo más. Y Pablo dice, al que ustedes perdonan, yo también lo perdono, para que Satanás no gane ventaja. Es decir, ¿cuándo Satanás gana ventaja? Cuando no perdonamos. Fíjate, el diablo sacó ventaja en 1 Corintios cuando metió el pecado dentro de la iglesia. Porque esto afectaba el testimonio de la iglesia. Pero ahora sacaba ventaja manteniendo al pecador fuera de la iglesia, porque de esta manera mantenía a los creyentes peleados, divididos. Y ahí en 2 Corintios, si querés hacer un estudio, marcá las palabras nosotros y ellos. ¿Por qué? Porque esto marca dos grupos. La iglesia estaba dividida. Los que querían perdonarlos, nosotros, en el cual Pablo se incluye, y ellos, los que no querían. Y esto causó división en la iglesia. Eso es trabajo del enemigo. Causar conflicto, causar división, causar peleas internas. Porque cuando el equipo está dividido, los leones se matan de risa. Dice, este equipo lo comemos enseguida. El diablo dice, tiene maquinaciones. Es decir, tiene una estrategia de trabajo. Y yo tengo que entender que no me tengo que enojar con mi hermano. Mira, hay un episodio interesante. Pedro, en Mateo capítulo 16, cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen que soy? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, lo que has dicho
te lo ha revelado el Espíritu Santo. Pero pasan unos versículos y Jesús dice que iba a morir en la cruz. Y Pedro, agrandado, ¿no? Porque el Señor le había dicho que el Espíritu Santo hablaba por medio de él, Pedro lo agarra a Jesús aparte y le dice: Maestro, nunca tal te acontezca. Y dice, comenzó a reconvenirle. ¿Sabes qué significa la palabra reconvenirle? Aumentar el precio. Comenzó a decirle: Señor, tú vales mucho. Me parece que tienes problemas de autoestima, Señor. Porque tú no mereces una cruz, tú mereces un trono. Nunca tal te acontezca. ¿Cómo vas a ir a la cruz, Señor? Tú tienes que reinar, ¿no? Y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, ¿qué? Satanás. Pero ¿cómo? El Espíritu Santo no habló por Pedro unos versículos atrás, sí, pero ahora Satanás lo está usando. Pero Jesús no se enojó con Pedro. Jesús identificó que detrás de las palabras de Pedro estaba el mismo diablo tentándole. A veces el enemigo te usa. Te usa para que con tus palabras desanimes a otro. Te usa para que con tus palabras hagas enojar a otro. A veces el Espíritu Santo te usa y a veces el diablo usa tu lengua. Pero no te enojes con tu hermano, es el diablo que lo está usando. Y acá dice ahí que Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. ¿Ves? Tenemos que entender quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Filipenses 2:2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, teniendo un mismo propósito, juntos. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. Quizás no se entiende bien esta palabra, considerando a los demás como superiores. Uno dice, pero ellos no son mejores que yo. No se trata de quién es mejor, quién es peor. No es vivir comparándote con tu hermano. Las comparaciones son malísimas. Cada uno tiene su habilidad, cada uno tiene su don. Nunca te compares. Pedro se comparaba con Juan. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 21, cuando el Señor le dijo a Pedro, y Pedro dice, y a él y a Juan, ¿qué va a hacer de él? Y Jesús le dijo, ¿y a vos qué te importa? Si yo quiero que él quede vivo hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Ves? No te compares. Dios tiene un plan para Juan y tiene un plan para Pedro. Y yo no tengo que ocupar el lugar del otro. Pero de pronto parece que hay competencia. Acá no dice eso, dice estimando a los demás como superiores. Otra versión traduce así: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, considerando a los demás como superiores. Ahora esta palabra aparece en 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Ahí dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. La palabra superior no significa mejor, superior significa autoridad. Dice, sometete a toda institución humana, ya sea al rey como a un superior. Un superior es una autoridad. Entonces, ¿qué decía Filipenses? Estimando a los demás como superiores. No significa estimando a los demás como mejores. Humildad no es sentirme peor que el otro. Humildad no es el que dice, yo soy una porquería, soy una basura. Eso no es humildad, eso es una falsa humildad. Humildad no es sentirme menos que el otro. Humildad es estimar al otro como que es mi autoridad. Por eso dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Para poder trabajar en el equipo, yo tengo que tratar a mi hermano con respeto, como si él fuera una autoridad sobre mi vida. A veces hay conflicto de autoridad, ¿no es cierto? Los discípulos entraron a la última cena discutiendo quién se iba a sentar a la derecha y a la izquierda del Señor. Peleando a ver quién iba a estar en esos dos lugares de honor. ¿Y sabés qué hizo el Señor con Pedro? Lo mandó a sentarse al último.
Y Pedro estaba molesto porque el Señor lo mandó a sentar al último. Y vas a ver lo que pasa ahora en un momento más. Dice ahí: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El Señor hizo algo sorprendente. Lavar los pies era una tarea humillante. Tan humillante que los judíos decían que no se la podías obligar a hacer a un esclavo. Lavar los pies era algo que tenía que salir voluntariamente. Los discípulos tendrían que haber elegido a alguien para lavar los pies. Pero generalmente la tarea la hacía el más joven del grupo, o si no, aquí no sabe quién, el que se sentaba al último. Por eso cuando el Señor lo mandó a Pedro a sentarse en el último lugar, ¿de quién era la responsabilidad de lavar los pies? De Pedro. De Pedro. Entonces el Señor comenzó a lavar los pies unos a otros, uno por uno, hasta que llegó a Pedro. Y cuando llegó a Pedro, ¿qué dijo Pedro? No, Señor, no me lave los pies. ¿No? Porque se sentía humillado, porque esa era su tarea. Pero ¿por qué Pedro no cumplió? Porque él estaba molesto con los otros, estaban peleando. Pedro se quería sentar ahí, atrás de Jesús, en lugar de honor, a la derecha o a la izquierda. Estaba enojado con otros, peleando, estaban discutiendo. Eso pasa muchas veces, ¿no? ¿Sabes? Está este dibujo ahí, porque esta estatua está en el seminario de Dallas, en Estados Unidos. No creo que haya mejor estatua para poner en un seminario que esa, para recordarle a todos los alumnos que por ahí quieren sus títulos y quieren ser teólogos y qué sé yo, que el Señor te llama no a ser teólogo, sino a ser ¿qué? Un siervo, para lavar los pies. Y como siervo vas a vivir lavando los pies. Hoy en día no nos gusta mucho la palabra siervo, nos gusta más que nos llamen líderes. Es más lindo, ¿no? Es más lindo que me llamen líder, pero en la Biblia no aparece la palabra líder. En la Biblia aparece la palabra siervo. Es más, hoy hay muchos pastores, ¿no?, que les gusta ser llamado pastor porque parece que es algo de prestigio, pero la verdad, el pastor era un siervo, porque yo nunca vi a las ovejas sirviendo al pastor. Y viene la oveja y le sirve un cafecito, y viene otra oveja y le acomoda ahí para que se siente cómodo. No, el pastor vive sirviendo a la oveja. Es que las figuras en la Biblia siempre tienen que ver con servicio. Y vas a vivir lavando los pies sucios de tus discípulos. Esto es algo incómodo, es cansador, es desagradable, pero es el ministerio que Dios te va a dar. Vas a vivir lavando los pies sucios de tus discípulos. Y los pies se ensucian todo el tiempo. Y ahí hay que estar, es tarea. Ahora, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y el concepto acá es, tengo que preocuparme por mi equipo, no mirando en una forma egoísta, cada uno por lo suyo propio. Preocuparme por el resto, preocuparme por el equipo. Ahora, tenemos que salir de nuestro egoísmo para poder cumplir con la tarea. Esta mujer se llama Corrie ten Boom. Escribió un libro que se llama El refugio secreto. Yo sé que hoy ustedes no leen mucho, ¿no? Se ha perdido mucho la lectura. Claro, hoy hay cosas más interesantes que hacer, como mirar videos en TikTok. Mirá, si podés volver a recuperar, hay tanta riqueza en los libros, tanta riqueza. Hay libros preciosos. Esta mujer escribió un libro que se llama El refugio secreto, donde cuenta la historia de cómo ella con su familia habían hecho un refugio para esconder judíos en la época que los nazis los llevaban a los campos de concentración. Y un día lo descubrieron.
Así que al papá lo mandaron a un campo de concentración y a Cori con su hermana Betsy lo mandaron a otro campo de concentración. Y ella estaba con su hermana que era más débil, más enfermiza. Y ella era fuerte, corpulenta, y dijo, yo tengo que proteger a mi hermana acá, porque mi hermana no va a resistir acá la vida en el campo de concentración. Entonces ella, cuando llegaron ahí a ese lugar ahí donde había muchas camas, ella peleó para conseguirse la cama que estaba más lejos de la puerta, porque hacía un frío terrible y cuando abrían la puerta entraba el viento, la nieve, y claro, las que dormían cerca de la puerta se morían de frío. Así que ella consiguió la última cama ahí, la más protegida para su hermana. Y cuando estaban en la fila para recibir la comida, ella dice, siempre me imponía y como era grandota empujaba a otras para conseguir los primeros lugares, porque las primeras recibían la comida caliente, pero las últimas de la fila recibían la comida fría. Y ella entonces comenzó a vivir así ese primer tiempo en el campo de concentración, hasta que se dio cuenta, y ella dice así, tenés que salir del ataúd del egoísmo, tenés que salir del ataúd de tu egoísmo para que tu vida confirme el Evangelio. ¿Por qué? ¿Te acordás ayer? En defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, con mis palabras, pero mi vida tiene que confirmar, demostrar. Ella dice, yo no podía hablarle a otra mujer del amor de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo le voy a hablar de que Dios la ama cuando la acabo de empujar de la fila? Mi vida, dice, no estaba confirmando el Evangelio. Yo vivía ahí, dice, tiempos de amargura, porque vivía peleada con todas. Había rivalidad, todas luchábamos por sobrevivir. Y dice, yo me di cuenta que estaba en el ataúd de mi egoísmo. Qué frase, ¿no? Ataúd, ¿viste? Donde están los muertos. Y dice, el egoísmo me estaba encerrando, me estaba matando. Yo tenía que salir. Y ella dijo así, pero el egoísmo tiene vida propia y se defiende. Y dentro mío empecé a escuchar voces que decían, Cori, acá hay pecados peores. Vos tenés que pensar en ti misma, pensar en tu hermana. Lo tuyo no es nada comparado con la maldad que hay acá adentro. Y claro, yo me comparaba con los otros pecados terribles y decía, lo mío no es tan grave. Pero tenía que vencer, dice, al egoísmo, salir del ataúd de mi egoísmo. Y entonces decidí cambiar. Y entonces vi que una mujer estaba tosiendo, estaba enferma, y la agarré y la llevé. Duerme aquí en mi cama, que está más calentito. Y entonces cuando veía que no podía ir a la fila para buscar su alimento, yo iba y le buscaba el alimento y le llevaba. Le decía, toma mi comida que está caliente. Yo después como otra fría. Y la gente comenzó a decir, pero ¿por qué haces esto? Y ahí comencé a tener oportunidad de decir, porque quiero mostrarte que Dios te ama. Y ella tenía una frase, no hay pozo tan profundo que el brazo de Dios no lo sea más. Dice, el brazo de Dios te puede sacar del pozo más profundo en el que está tu vida. Y dice, esto me empezó a dar oportunidades de predicar el Evangelio. Y algunas comenzaron a aceptar a Cristo. Y a la noche nos reuníamos ahí en la cama del fondo y empezábamos a cantar, pero en silencio, para que no escuchen los guardias. A cantar, pero sin sonido. Y comenzamos a orar juntas. Y de pronto, la vida en el campo de concentración cambió por completo. Dice, no me malentiendan. La maldad seguía siendo la misma. Los guardias seguían siendo terribles. La comida seguía siendo espantosa. Pero todo cambió. ¿Por qué? Porque yo salí del ataúd de mi egoísmo. Y comencé a disfrutar de poder ganar almas para Cristo. Comencé a disfrutar de la comunión, de cómo Dios usó personas ahí. Y empezamos a sentirnos unidas. Peleábamos juntas ahí en el campo de concentración. Orábamos unas por otras, nos ayudábamos. Cuando dejé el egoísmo a un lado,
todo cambió, dice, en ese campo de concentración. Mira, tenés que construir puentes para superar las diferencias. Diferencias va a haber siempre, pero no tenés que ver las diferencias como problemas. Las diferencias son oportunidades de poder enriquecer al equipo. Si todos pensáramos lo mismo sería aburrido. Las diferencias hacen que pueda haber distintas visiones que nos ayuden a mejorar en el equipo. Y debemos superar esas diferencias. Por ejemplo, tenemos que, primero, no intentes cambiar al otro, aceptarlo como es. En segundo lugar, dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Pablo le da este consejo a Timoteo. No intentes cambiar al otro. Otro consejo. Dice, reconoce que tu egoísmo es tu mayor problema. El problema no está en tu hermano, está en tu propio corazón. Otro consejo más. Acepta que las diferencias pueden sumar, no restar. Otro. Intenta ser un pacificador, porque son bienaventurados los pacificadores. Lo contrario de pacificador sería peleador. No busques crear conflicto, busca calmar, solucionar. Y para eso tenemos un texto muy lindo, Proverbios 15:1, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Busca el mayor beneficio. Ahí Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 33, va a hablar de que tenemos que buscar lo que sea de edificación para otros, no tener la razón. Por último dice, sé el primero en pedir perdón. Dice, si vas a ir a adorar y te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí la ofrenda, porque si no seguro te la gastas en algo. Déjala ahí, pero anda que reconciliate primero. La reconciliación es una prioridad. Dice, reconciliate primero y luego vení y da la ofrenda. Reconciliate primero. Sé el primero en pedir perdón. Pero que yo no tengo la... No. Acá no dice si tenés algo contra tu hermano. Ahí dice, si te das cuenta que tu hermano tiene algo contra ti. No esperes que él venga. Tomá la iniciativa. Siempre tienes que tomar la iniciativa. Ve tú a reconciliarte. Ve tú primero. Ve. Busca ser el primero en pedir perdón. Nos cuesta pedir perdón porque es una lucha con nuestro orgullo. Es una lucha en nuestro corazón. Pero dice, ve tú primero. ¿Por qué? Porque es importante mantener la unidad del equipo. Es importante mantener la unidad porque tenemos que pelear juntos. Y para mantener la unidad necesitamos humildad, no orgullo. Me acuerdo de un predicador en nuestro país, de muchos años atrás, que un día nos contó la parábola de las papas. Interesante, no está en la escritura. Pero él nos dijo, las papas las cosechan y las ponen ahí en bolsas. ¿Y saben cómo están ahí las papas en las bolsas? Están muy juntitas, pero separadas. Y una papa puede sentirse más grande que la otra y puede decir, yo soy más grande que vos. Y la otra puede decir, sí, pero sos más deforme. Y las papas ahí pueden estar juntas, pero separadas. Y llegan a la verdulería y ahí están en un cajón, ¿no? Y ahí están juntas, pero separadas. Y viene el ama de casa y compra, 2 kilos de papas, y las pone en una bolsa, y ahí ¿cómo están? Juntas, pero separadas. Y entonces llega a su casa, las lava, las pela,
y las pone a hervir en una olla. Y ahí en la olla están juntas y calentitas, pero separadas. Pero después de hervir un buen rato, ¿no? Tira el agua y agarra el pisapapa. Y las hace ¿qué? Puré. Y ahora, cuando las hizo puré, ¿cómo están? No, no están juntas. Unidas. Ya no se puede diferenciar. A ver, ¿dónde está la grandota? ¿Dónde está la deforme? ¿Dónde está la chiquita? No están más. Están unidas. Y este predicador decía, necesitamos que Dios tome su pisapapas. Porque a veces en la iglesia hay mucho orgullo. Y uno se siente superior. Y uno quiere tomar el control del grupo. Y otro se siente más pequeño. Y otro se siente ofendido. Porque me trató mal. Y de pronto estamos juntos sirviendo al Señor. Juntos. Pero separados. Y Jesús en la oración en Juan 17 no oró para que estemos juntos. ¿Oró para qué? Para que seamos perfectos en unidad. No habló de estar juntos, habló de estar unidos. ¿Entendés la diferencia? Podés estar juntos con tus hermanos, pero separados. Porque no, estoy enojado con este. Tengo amargura en mi corazón porque me trató mal. Y a veces la amargura puede estar escondida por años y causa conflictos. Y el mejor remedio para el veneno de la amargura es el perdón. Y a veces hay que aprender a perdonar cosas para poder estar como unidos, no juntos, unidos. Y el Señor creo que nos tiene que aplastar un poco, ¿no? Vamos a terminar orando. Dios te llama a pelear en equipo. Solo podés conseguir algunas cosas. Pero el Señor formó equipos. ¿Para qué? Para orar juntos, para testificar juntos, para luchar juntos. Y ahí en tu club bíblico o en tu iglesia, ahí donde estás trabajando, tenés que formar equipos para pelear juntos con el enemigo, por el enemigo, contra el enemigo. Y ningún equipo es perfecto. En todos los equipos siempre hay algún gladiador que te causa más problemas que ayuda. Pero tenele paciencia. Porque Dios la tuvo contigo tantas veces. Y ayúdalo. No te enojes con Él. Sino que puedan juntos formar un equipo unido para combatir y para hacer la resistencia en el lugar donde Dios te puso. Oh Señor, te ruego que tú obres en nuestro corazón. Perdónanos porque a veces hay tanto egoísmo y tanto orgullo. A veces nos peleamos entre nosotros, a veces causamos dificultades, pero te ruego, Señor, que tú obres para que podamos aprender a ser humildes como Jesús lo fue, para ser mansos como Jesús lo fue, para dejar de nuestro orgullo a un lado y para salir del ataúd de nuestro egoísmo y podamos pensar en otros que necesitan. Señor, ayúdanos a aprender esta lección para que el enemigo nos saque ventaja en esta pelea. Te lo rogamos en el nombre de Jesús.